Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Muy buenas tardes a la iglesia de la ciudad, a la iglesia que está nucleada por las casas en este momento. Gracias a Dios por todo lo que está haciendo, por lo que hará, por lo que se ha propuesto hacer. Damos y saludamos muy afectuosamente a nuestro hermano Cantillana, José Cantillana. Hace una semana ha partido a la presencia del Señor su Padre, así es que le saludamos a su familia y extendemos también nuestro cariño, nuestro amor para todos ellos. Les bendecimos a todos. Estamos contentos también de saber que Dios es un Dios de planes, un Dios que está haciéndonos funcionar, aun cuando de pronto a veces nos vamos para el lado, esta barquita, pero Dios se ha propuesto edificar su iglesia y Él lo hará de todas maneras. Así es que, gracias a Dios, el sábado aprendíamos algo tan hermoso, su plan, su proyecto está en marcha. Qué lindo, ¿no? El sábado cuando Mauricio, yo digo Mauricio porque es mi hijo, pero nos podía hablar y ministrar la palabra. Dios lo cumplirá. Me encanta saber eso, que Dios lo cumplirá, que sus proyectos se van a cumplir y se van a cumplir con nosotros. Gente que no califica, pero Dios nos hace calificar para este trabajo titánico que es la evangelización del mundo, la predicación. Hay algo muy importante en la síntesis de la acción que está en Mateo 28:18, pero hay tres verbos que se sintetizan la acción que debe desarrollar la iglesia. Hay tres verbos que sintetizan la acción que debe desarrollar la iglesia desde el Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, así que nosotros estamos ahí. Es uno, predicar. Yo predico, tú predicas, Él predica, nosotros predicamos, ese es, ellos predican, ¿no? El segundo verbo es bautizar. Yo predico, tú bautizas, Él bautiza, es un verbo, es acción. Aquí está la acción, el verbo es la acción. Y el tercer verbo es enseñar. Yo enseño, tú enseñas, Él enseña, enseñamos, ¿no es cierto? El punto aquí en toda esta acción es decirle que sí a Dios, decirle que sí. Así cuando, si tú estás casado, tú le dijiste que sí, el pastor, el cura, alguien te preguntó, ¿quieres recibir a esta mujer como esposa? Y tú dijiste sí. Yo también dije que sí cuando me preguntó el pastor. El sí es el que vale. No tenemos que ser tan expertos en nada. No existen los expertos. Pregúntenos ahora si hay expertos en el tema del virus. No hay expertos. Todo está ahí en el aire. Pero por eso Dios necesita hombres y mujeres que digan sí. Ese es el punto. Estas tres palabras se resumen en la expresión hacer discípulos. Hacer discípulos. Pero la punta de lanza de la acción es la evangelización. Qué linda palabra. Y sabe, mi hermano querido, no cuesta tanto cuando tenemos el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va guiando. Cuando nosotros nos casamos, mi esposo tenía una línea hacia la evangelización. Entonces me dijo, yo voy a seguir saliendo a predicar a las calles. Él predicó mucho tiempo en las calles, pero a mí me dijo, usted como le gustan los niños, usted haga su trabajo en la casa. Pero los niños, no solamente mis hijos, porque yo no tenía ni un hijo todavía. A los 3 meses de casado,
nosotros dos le dijimos que sí a Dios y llenamos nuestra casa de gente, de niños, hicimos evangelización de niños, cosa que todavía lo estamos haciendo y lo voy a seguir haciendo por mi parte con un equipo de jóvenes que ya están llamados a este trabajo. Entonces, no es ser tan experto. Nosotros con nuestros hijos recién nacidos evangelizábamos, con nuestros hijos un poco más grandecitos evangelizábamos, aun cuando no teníamos hijos evangelizamos. Entonces hay que decirle sí a Dios, dígale que sí. En esta tarde linda que Dios nos ha dado, digámosle que sí cantando a Dios, digamos sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor, digo sí, sí, sí. Cuando hay un mundo que llora, cuando hay gente triste, cuando hay gente que está en rebelión, cuando hay tantos problemas internos, tanta anarquía, tanto caos, solamente hay una persona que tiene la solución para todos los conflictos de la humanidad. Es aquel que tiene el derecho de controlar sus vidas. Pero hay que anunciarlo. Pero hay que decirle que sí a Él. Hay que decirle: Señor, cuenta conmigo, heme aquí. La mies es mucha, los obreros son pocos. Pero hay algunos que le dicen que sí al Señor a pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas, de las pruebas. Ese hermano que sabe que la iglesia sigue adelante, con pruebas, con luchas, dice: sí, Señor, cuenta conmigo, heme aquí, Señor. Por eso decimos: sí, Señor. Sí, Señor. Digo sí, sí, sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor. Digo sí, sí, sí. Señor, queremos que nos puedas hablar en este momento y que los ojos del entendimiento sean alumbrados. Eres tú, Espíritu Santo, el que compunge, el que nos revela a Cristo. Precisamos la intervención divina tuya, Señor, porque queremos ser portadores, embajadores, instrumentos en tus manos en los días que estamos viviendo, Señor. Queremos ser verdaderos obreros, trabajadores, hombres y mujeres que han entendido el llamamiento y que han entendido su ministerio, Padre, que es de ser reconciliadores, Padre Santo, de este mundo que está perdido contigo. Señor, por favor, danos tu gracia para poder transmitir lo que está en nuestro corazón y lo que está principalmente, Señor, en tu verdad, en tu palabra. Gracias, Señor. Decimos que sí, porque tú lo vales todo, porque tú eres la perla de gran precio, porque tú diste la vida por toda la humanidad. Decimos que sí, Señor. Señor, y somos obreros tuyos para hacer tu voluntad. Amén. Amén.
Hemos estado hablando de los ingredientes que son indispensables para hacer la obra del Señor. Hablamos de visión, y la visión es que ninguno se pierda. La visión es que Él quiere tener una familia de muchos hijos que se parezcan a su Hijo Jesucristo. Él se propuso tener una familia, pero para que eso realmente llegue a ser efectivo, la Iglesia tiene que cumplir aquí la tarea suprema. Y la tarea suprema de la Iglesia, la tarea suprema tuya y mía, es evangelizar, es proclamar, es dar a conocer a Cristo. Por lo tanto, precisamos nosotros entender la visión. Tenemos que tener visión, pero entender la visión. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa fue la pasión de Cristo para interpretar el latido del corazón de Dios Padre, porque Él, siendo Padre, Él quería tener muchos hijos. Por lo tanto, nosotros tenemos que interpretar la visión de nuestro Dios Padre, de Dios Hijo y también del Espíritu Santo. Entonces, tenemos la visión clara. Hemos hablado mucho de visión en realidad, pero la visión se mantiene fresca y firme y sólida solamente con hombres que oran, con mujeres que oran, con matrimonios que oran, con hijos que oran, con una iglesia que ora, que una iglesia que sabe para qué Dios los llamó a ser iglesia, para extender, para poder interpretar los diseños de Él. Y cada uno sabe su asignación, porque entendió la visión. Claro que hay algunos que han entendido la visión y tienen el concepto claro de la visión, pero no tienen la vida, no tienen la acción, en lo que vamos a seguir hablando hoy día. Entonces, la visión de Él es tener una familia de muchos hijos. Y la Iglesia tiene que cumplir, lógicamente, y ser colaboradores del Señor para que esto se vaya cumpliendo. Para eso mantenemos mucha oración. Recién estaba conversando con Carlos Herrera y él me decía que el Espíritu Santo que estaba leyendo iba a ser derramado sobre toda carne. Claro que va a ser derramado sobre toda carne en los postreros días, totalmente. Pero ¿sabes tú una cosa? Que si la Iglesia no ora, en esa gente es muy difícil que el Espíritu Santo les toque, porque cuando la Iglesia ora, empieza a ocurrir lo sobrenatural y el Espíritu Santo empieza a hacer una obra de compunción sobre aquellos que no conocen a Cristo. Es realmente extraordinario. Cuando Pedro se paró allí con los 11, después que fueron llenos del Espíritu Santo, y alzó la voz, se paró él y se pararon los 11 con él, y Pedro empieza a proclamar, a predicar el Evangelio. Les dijo lo que habían hecho con su maestro. Y dice la Escritura que ellos se compungieron de corazón. ¿Qué es lo que pasó allí? Es que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que un hombre que tiene el Espíritu Santo tiene la avidez, tiene la fuerza, tiene el calor, tiene el fuego, tiene la certeza, tiene la convicción. Y la gente que está escuchando se empieza a experimentar la compulsión. Y le dijeron: Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dice: arrepentíos, porque eso es lo que verdaderamente ocurrió. El Espíritu Santo empezó a hacer la obra en aquellos que estaban escuchando. Por eso no basta tener visión, querida iglesia. Podemos tener el concepto de la visión claro, pero no la vida de la visión. Por lo tanto, se tiene que encarnar, se tiene que estar metida en los huesos, metida en la sangre, metida en la médula, metida en el lenguaje, metido en todo el vocabulario que nosotros practicamos diariamente. O sea, somos de otro reino, somos de otro camino. A los primeros cristianos les decían los del camino. qué tremendo, los del camino. ¿Por qué? Porque ellos se habían separado del mundo para Dios.
habían interpretado bien el diseño de Dios. Y Cristo estaba apasionado por llevar adelante la visión del Padre. Y después los discípulos estaban apasionados por llevar la visión de Cristo. A pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, la iglesia siguió caminando. A pesar de todas las muertes que hemos tenido como iglesia desde cuando nació la iglesia allí en Pentecostés, persecuciones, crucifixiones, azotes, cárceles, hombres quemados, reformadores quemados. La iglesia sigue caminando. ¿Sabes para qué se detenía la iglesia? Solo para proclamar el Evangelio. Es que había pasión, por hermanos. ¿Y sabes quién provoca la pasión? El Espíritu Santo de Dios. No basta que tengas el concepto claro del Espíritu Santo, hay que experimentarlo. Hay algunos que dicen que no, que ya está dentro de nosotros. Claro que está con nosotros, pero no se nota mucho a veces. ¿Sabes por qué no se nota? Porque no se ora. Porque no se ora y porque solamente tienen el Espíritu Santo para vida, para vivir la calidad de vida, que está todo bien. Pero el Espíritu Santo también, cuando Cristo estuvo la última vez con ellos, antes de ascender a los cielos, les dijo: dentro de no muchos días recibiréis poder que va a venir sobre ellos. Y recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando venga el Espíritu Santo. ¿Para qué cosa? Para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Había fuego. Ese es el fuego que a mi juicio le hace falta a la iglesia, que nos hace falta a todos. Estamos clamando por eso, estamos pidiendo un avivamiento. Hermanos amados, no basta tener visión, tenemos que orar. Y no basta orar, tenemos que tener relaciones firmes. Honra a los pastores, honra a los hombres de Dios que son mayores que nosotros. Honra, respeto entre los iguales, buena relación entre los iguales, buena relación con los nuevitos, con aquellos que están llegando, con aquellos que les cuesta entender que son pobres en espíritu. Y una vez uno reitera y enseña y reitera, hace un catecismo con ellos para que entiendan. No basta tener visión, ni orar, ni tener relaciones firmes. Tenemos que tener estrategia también. ¿Cuál es la estrategia? Efesios capítulo 4, desde el verso 11 en adelante. Él constituyó apóstoles, Él constituyó profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Sabes para qué? Para perfeccionar a los santos, para edificar a los santos. ¿Qué es lo que es edificar? Poner lo que hace falta. ¿Qué significa eso? Discipular. En ninguna parte sale que solamente esta labor ministerial de estos 5 ministerios era solamente para la época del Nuevo Testamento. También es para ahora, porque ¿cómo sería perfeccionada la iglesia? ¿Cómo va a ser edificada la iglesia si no están los ministerios activos en ejercicio como oficio ministerial? No podemos solamente tener ministerios, solamente los dones ministeriales o los dones carismáticos, sino que los dones ministeriales. Bien, me desenredé. No solamente los dones carismáticos, sino que dones ministeriales en acción, activos en este día, porque se precisa perfeccionar a la iglesia, se necesita edificar a la iglesia, poner lo que le hace falta. Hay hombres de Dios que están recibiendo revelación de parte de Dios. ¿De qué cosa? ¿De una nueva verdad? No, es la misma verdad que está siendo redescubierta. Hay un redescubrimiento de las mismas verdades y que trae un fuerte contenido de revelación. Y solo son hermanos mayores. Así que, hermanos, tenemos que tener visión, que ninguno se pierda. Para mantener viva la visión tenemos que orar. Después tenemos que tener relaciones firmes el uno con el otro, con los mayores, con los iguales y con los menores. Tenemos que tener la estrategia a través de la Escritura, porque ese es el fundamento apostólico, profético, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero tenemos que tener, y que desemboca en algo esto, en la acción, que sería como el punto de partida de todo esto.
predicar a todos, bautizar a los que creen, ¿sí? Y discipular, y enseñar, claro, y discipular a los que son bautizan. bautizados. ¿Te das cuenta? Es un círculo virtuoso, virtuoso. No es el círculo vicioso que me cuentan una cosa, que es chisme para allá y todo. No, es un círculo virtuoso es diferente. Esto le da vida a la iglesia. La iglesia respira presencia de Dios. La iglesia respira acción. La iglesia respira evangelismo. La iglesia respira ideas. La iglesia respira protagonismo. La iglesia sueña como Cristo sueña. La iglesia interpreta el latido del corazón de Dios. Que ninguno se pierda, que ninguno se pierda, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque está metida la iglesia dentro del proyecto de Dios. Amén. Amén. Qué lindo eso, estar pensando, tengo que ganarme a otro. Recién hablábamos con Claudio antes de comenzar y decíamos, a veces decimos tenemos que ganarnos al mundo, pero es como muy grande, entonces uno dice, ya, ganémonos el mundo, pero a veces eso es demasiado para nuestra mente. Pero si decimos, me quiero ganar a uno, que me gane de aquí a diciembre, uno. Entonces yo digo, si cerramos los ojos y decimos, a ver, ¿a quién me gano? ¿Cuál está más cerquita mío? ¿A quién? ¿A qué compañero de trabajo? ¿A quién lo tengo ya listo? ¿A quién? Entonces puede ser. Yo doy un saludo también a todas mis vecinas, a las cuales ya he tenido un acercamiento tan lindo con ellas. Tengo varias vecinas aquí ya. Aquí en el campo las vecinas son más o menos, ¿cuánto es? Una cuadra. Una cuadra hay una vecina, a la otra cuadra hay otra vecina, pero ha sido lindo en todos estos años y pensemos, ¿será una de ellas la próxima discípula que Dios me va a dar? ¿Será uno de sus compañeros de trabajo el próximo discípulo? Entonces, esto es lo que Adolfo dice, estar mirando a quién me gano para Cristo, ¿qué hago yo? Y empecemos por lo poquito, de menos, dices tú siempre, a más, de menos, bueno, lo que tengo aquí. Y una vez nos decía un pastor también, no despreciemos a nadie, no despreciemos a ninguna abuelita. Usted no sabe lo que puede haber detrás de esa abuelita, que a lo mejor esta abuelita, ¿cómo va a llegar a la iglesia? ¿Cuándo va esto? ¿Quién la va a atender? Atiéndala a usted si el Espíritu Santo le dijo, porque usted no sabe que detrás de esa abuelita puede haber una familia entera, puede haber nietos, puede haber una generación. Nunca desprecie a un niño. Si el niño dice sí a Dios, disipúlelo, comience, llámelo a su casa y háblele de Cristo. Siempre tenemos algunas condiciones nosotros y es por salvaguardar siempre a la iglesia que un hombre siempre con un hombre, para que no hayan situaciones que se nos vayan de las manos. Y una mujer a una mujer. Piense en una vecina, piense en una compañera, piense en una prima, piense. Pero eso es la idea. Dice, para discipular es indispensable un programa definido de enseñanza, enseñándoles, dice la palabra, que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces hay que comenzar, hay que predicar y hay que discipular. Yo quiero señalar lo que Lidia leyó la iglesia en casa pasada. Jesús tenía el ministerio de ser un apóstol, un profeta. Jesús era evangelista. Jesús era pastor, el mejor pastor, el buen pastor. Jesús era maestro. Un pastor tiene que ser maestro. Y Jesús era diácono. Jesús era un servidor. Él oraba, Jesús ayunaba, Jesús proclamaba, sanaba
echaba fuera demonios. Qué interesante esto. Hay gente que está cegada absolutamente en el mundo. No perciben las cosas espirituales. Insisto lo que yo estaba conversando con Carlos. Yo le decía, la única forma, Carlos, tenemos que orar. ¿Para qué? Para que cuando tú le hables a la gente se sientan compungida, lo que le pasó a Pedro. Compungida, porque el Espíritu Santo te va a usar. ¿A quién va a usar? A gente que tiene el Espíritu Santo, que está llena del Espíritu Santo. Entonces la gente que no logra entender, porque vive en una carnalidad, el único que tiene la capacidad para compungirles es el Espíritu Santo de Dios. Ahí el Espíritu Santo empieza la obra con esa gente. Lo que me pasó a mí, lo que te pasó a ti, lo que nos pasó a todos. Llegó un momento en que el Espíritu Santo nos tocó y nosotros, a mí personalmente, yo decía, ¿qué es lo que es esto? ¿Por qué tengo tantas ganas de llorar? ¿Por qué algo me pasó acá adentro? Después lo entendí. Era el poder del Espíritu Santo que me estaba compungiendo, confesando pecado lo que yo era, y pecados las cosas que yo hice. Entonces era Él. ¿Quién más me iba? Entonces cuando después cometía cualquier error, el Espíritu Santo no me dejaba. Me venía a mi conciencia y luego tenía que ir a orar y pedirle perdón al Señor y seguir adelante. Es el Espíritu Santo lo que se ha dejado de un lado. Porque hoy día tenemos muchos conceptos bonitos y mucha filosofía cristiana, que hay muchas discusiones de por medio. Es que yo creo esto, es que yo creo lo otro. ¿Sabes tú una cosa? Deja que el Espíritu Santo te hable. Ten no solamente una experiencia con Él, sino que una relación con Él en donde tú te callas un momento y Él te habla. El Espíritu Santo es el que tiene que hacer la obra. El Espíritu Santo es lo que yo creo que se ha dejado a un lado. Nosotros tenemos, por ejemplo, un lindo equipo de músicos preciosos. Pero si ellos no son renovados, siempre se cae en otra forma de liturgia. Ellos tienen que ser renovados siempre, con un depósito del Espíritu, con un contenido del Espíritu, porque son buenos. Pero cuidado con quedarse en que sean buenos. Tiene que haber un contenido de revelación constante en el Espíritu, para que algo ocurra. Yo le decía el otro día, el sábado, le decía a Mauri, ¿sabes que experimento una carga hace como 2 días, le dije yo, de poder hacer un concierto evangelístico? Un concierto evangelístico. También se lo dije, parece, a Claudio, antes no sé. Después se lo dije a todos los chicos después, mientras Mauri estaba dando la palabra. Un concierto evangelístico donde pueda haber dinámica de danza, dinámica de teatro, pero que sea netamente evangelístico. ¿Sabes por qué, Lidia? Porque hay calidad. Pero tienen que creérsela que hay calidad. Pero cuidado, no solamente la calidad en cuanto a técnica, sino que tienen que estar ungidos con el poder del Espíritu Santo. Lo que yo quiero decir, el Espíritu Santo activo dentro de cada uno de ellos, con revelación. ¿Para qué? Para que las liturgias sean cada vez renovadas para el Señor. Amén. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la tercera persona de la Trinidad. Estoy hablando del Espíritu Santo de Dios. Estoy hablando de lo indispensable, de lo imprescindible para estos tiempos que estamos viviendo. Una vez se hizo como ¿cómo diría yo? No, era en un congreso, pero se hizo una evaluación de las cosas buenas que teníamos y de las cosas no tan buenas. Y me acuerdo que dijo Jorge Mitián, dijo lo siguiente: para que no nos desanimemos, no digamos puras cosas malas, sino que... Y dijo una cosa, dijo él, que a mí siempre me marcó. Creo, dijo él, que hemos perdido protagonismo en el poder del Espíritu Santo. Le hace falta poder a la iglesia. Tenemos muchas cosas conceptuales
clarísimas. Pero si no hay poder, entonces no vamos a llegar muy lejos. Vamos a hacer una linda congregación que habla bien, que tiene matrimonios lindos, pero matrimonios que viven para sí, que comen para sí, que todo gira en torno a ellos. Pero ¿qué de los perdidos? ¿Qué de aquellos parientes que no conocen a Cristo? ¿Qué de aquellos vecinos que no conocen a Cristo? ¿Qué de esa gente que quiere eliminarse prácticamente, que no conocen a Cristo? La iglesia tiene esa misión aquí en la tierra, pero para eso tenemos que orar y pedir la unción del Espíritu Santo para que sean marcados con fuego indeleble y que nunca se van a olvidar. Una persona que es tocada por el poder del Espíritu Santo nunca va a ser convencida por ninguna doctrina rara, jamás. Aunque no tengas muchos argumentos, hermanas y hermanos, si eres tocada por el poder del Espíritu Santo, ¿sabes lo que está dentro de ti? Ya está. Esa gracia te va a defender siempre, siempre te va a defender, aunque no tengas tantos argumentos como para defender tu teología. Nunca te van a convencer, porque el fuego está acá adentro. Y eso sí, que nadie te lo puede quitar. Nadie te lo va a robar, porque ya eres propiedad de él. Entonces, para predicar se necesita la unción, porque la gente va a notar y se van a compungir y van a decir: algo me está pasando, van a confesar su pecado. Eso es avivamiento. Lo demás es show. Lo demás es show. Banderas bonitas, tantas cosas lindas, luces lindas, todo eso está todo bien. Pero si no hay poder de Dios, cuidado. Bueno, y Jesús fue nuestro maestro. Él nos dio el método. Él, por excelencia, ¿no es cierto?, Él se apartaba a orar, se apartaba a tener esa comunión con su Padre, con el Espíritu Santo. Dice que su método formativo era doble: el ejemplo de su acción y la instrucción. Dos áreas. Y si Él es nuestro maestro, todos los obreros que aquí estamos, ¿no es cierto?, todos los que tienen también iglesia en su casa, tendrían que tener esto. Este es el ejemplo de Jesús: acción e instrucción. O sea, una iglesia en casa, si no crece, hay algo que pasa. Cuando un matrimonio, una pareja se casa, ¿no es cierto?, primero tienen que tener intimidad, después de casado, por supuesto, tienen que tener intimidad, y de esa intimidad nacen los hijos, ¿no es cierto? Qué triste es cuando no nacen hijos, que cuando estamos en intimidad no nacen hijos. Hay algunos que tienen esa experiencia, que estamos orando para que Dios les dé hijos naturales, pero con Dios es algo parecido. En la intimidad nosotros empezamos a albergar a esas personas, a esos hijos espirituales. Si uno no ora, nunca tiene pasión, nunca. Si uno no tiene intimidad, nunca tiene deseos. Me acordaba yo de una señora que vivió, que tú me contabas en la compañía, una señora que tenía más o menos más de 20 hijos, 27 hijos. Y Adolfo siempre me cuenta que la señora se veía fuerte, firme, nada de achacosa, nada de andar con depresión, ninguna cosa. Ella era fuerte, una señora ahí en la compañía. Entonces digo: Señor, la maternidad, dicen muchos que nos embellece a las mujeres. La maternidad nos hace bien, y nos quita el egoísmo, porque cuando uno está toda una noche meciendo al niño y haciéndolo dormir, se acabó mi yo. Yo cuando estaba soltera dormía toda la noche. Cuando me casé, pasaron muchos años, mis hijos no dormían, despertaban a cada rato. Entonces me olvidé de mí. Cuando nosotros tenemos hijos espirituales, nos olvidamos del egoísmo, nos olvidamos de nosotros y vamos a enseñar, a predicar. Y esto es importante. Todos los obreros tienen que ir caminando por esta línea, por este riel, y enseñar. Estaba leyendo aquí, para discipular es indispensable un programa definido de enseñanza. En los grupos en casa no pueden haber
otras enseñanzas, no sé si el pastor dice, bueno, vamos a hablar esta semana del Apocalipsis, pero si no es el punto ese, si estamos por el riel de la enseñanza, del discipulado, terminemos, vamos avanzando con la gente. A veces nos vamos para otro tema. Dios quiere que estemos en esa comunión con el Espíritu Santo, de manera que vamos enseñándole a la gente. Un grupo en casa es así. Dice que enseñándoles, dijo la palabra, que guarden todas las cosas que os he mandado, todo lo que Él dijo que hiciéramos. ¿Saben ustedes que en nuestra parcela hay un pozo? Un pozo que contaba la gente antigua de la Gonzalina, que ese pozo antes daba de beber, ¿no es cierto? La gente de todo esto, que debe haber sido muy poca gente que vivía en ese tiempo, muchos años atrás, la gente iba a sacar agua de ese pozo y bebía de ese pozo. Y ese pozo, por las cosas de Dios, quedó dentro de nuestra parcela, de la parcela de Red Vida. Y yo decía, Señor, ¿qué nos quieres decir con esto? ¿Qué tú quieres decirnos a toda la gente que estamos allí siendo discípulos de Cristo? Puede ser que la gente va a venir a beber de ese pozo, pero a tomar del agua de la vida. Así que es importante que nosotros podamos ver lo que Dios nos quiere decir a veces en cosas simbólicas. Ese pozo en este momento simbólicamente parece está seco. Todavía no hay agua, a pesar de que a veces los hermanos que viven ahí me dicen, pero hay humedad al lado, hay como humedad, el pasto está como, pero no hay agua dentro, pero hay humedad. Bueno, Señor, ¿qué nos pasa a nosotros, a todos nosotros que somos discípulos? A lo mejor no hay el agüita que el Señor quiere, esa agüita que salta para vida eterna en nuestros corazones. Pero pidámosle al Espíritu Santo de ser llenos nosotros. Y yo sé, fíjate que en lo natural Dios nos va a dar agua de ese pozo. En un momento cuando la gente no tenga agua en ninguna parte, ese pozo va a tener agua. Pero lo importante es que las mujeres, las samaritanas, se encuentren allí con Cristo. Así que Dios nos ayude. Esto es lo que Dios quiere, llevarnos a la evangelización, a la predicación. Yo quiero leer una escritura que está ahí en Mateo capítulo 9, verso 35 en adelante. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué tremendo. La única forma de saber cómo está la gente es salir. No podemos estar encerrados entre cuatro paredes y saber solamente por las noticias cómo está la gente, sino que tenemos que ser más prácticos, salir, golpear casas, visualizar, ver, orar, y vamos a saber que realmente la gente y las multitudes tienen muchos problemas. Jesús salía, recorría las aldeas, recorría calles, sanaba a todos los enfermos, pero pasó una cosa en él, dice que tuvo compasión por ellos. El Espíritu Santo es el que provoca la compasión. Yo vuelvo a lo mismo. Y él dice que predicaba el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. El evangelio del reino. ¿Qué evangelio tenemos que ir nosotros a predicar? Yo me quería adelantar un poco y hablar al tiro del marco y
estructura de la iglesia, nucleándose por los hogares, pero ese es otro tema que está dentro de este marco, pero es un tema realmente que es muy bueno, en donde nosotros estamos trabajando en Iglesia en Casa, y lo que es un grupo de hogar y lo que tiene que ser. Imagínate, solamente te doy un adelanto, si un grupo de hogar no se multiplica en un año, está enfermo. Está enfermo, hay algo adentro que no está funcionando bien. Hay algo adentro que dentro de ese grupo pequeño de 10 personas, 12 personas, 15 personas, 8 personas, si no hay interés, no hay pasión por ganar a otros, algo no está funcionando bien. Y si tienen ya mucha palabra, ustedes llevan 1 año, 2 años, 3 años con palabra, y algunos que han estudiado teología, todo eso, pero no se han ganado a nadie para el Señor, quiere decir que hay una enfermedad allí. Hay una enfermedad. Hay cosas que no están bien. Entonces se necesita también revisar todo eso. Entonces, y a veces, ¿sabes por qué ocurre eso? Porque la gente no ha nacido bien. No ha nacido bien. Y cuando no nace bien, lógicamente, esa gente cree que es hija de Dios o hijo de Dios, pero sin embargo en el concepto lo creen solamente, pero en la vida deja mucho que desear, porque por los frutos se van a conocer. ¿Y qué será entonces eso? Mira, cuando Pedro empieza a predicar y a hablar acerca del mensaje del reino de Dios. Pablo va a Éfeso, capítulo 18, capítulo 19, de Hechos. ¿Saben lo que habla él? Del reino de Dios. Se metía en las sinagogas anunciando el mensaje del reino de Dios. Cuando Cristo empieza su ministerio, Marcos 1, 14 y 15, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué está hablando del reino? Pablo del reino, los apóstoles del reino. ¿De qué tenemos que hablar nosotros? Del mensaje que Cristo predicaba. ¿Qué predicaba? El mensaje del reino de Dios. Entonces el mensaje del reino de Dios confronta a la gente. Entonces el mensaje del reino de Dios no es solamente pasar la mano por el hombro y decir que Dios le ama. Claro que Dios le ama. Pero recuerda que el primer mensaje de Cristo no solamente fue ese amor, sino que fue arrepentidos. Era amor, sí, pero era un amor de demandas, de exigencia. Era un amor de cruz. No era un amor de chicles y chocolates. Después vamos a tener los beneficios de ser hijo de Dios, pero hay que entrar por la puerta. Y para entrar por la puerta se necesita entrar bien, entrar con el arrepentimiento. Entonces Jesús empezó su ministerio predicando el mensaje del reino de Dios. Tenemos muchas citas, Mateo 4:17, Mateo 4:23, Lucas 4:43. Recorría todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino. Lucas 8:1. Envía a los 12 a predicar el evangelio del reino de Dios. Envía a los 70, Lucas 10:9, a anunciar el reino de Dios. ¡Qué tremendo esto! El tema central de su enseñanza, ¿sabes cuál era? El reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que provoca el reino de Dios? Yo lo voy a reiterar nuevamente. El reino de Dios provoca definición en primer lugar. Gente que se define. Y es aquí, hermanos queridos, donde tenemos que orar. Volvemos a lo mismo. Este es el círculo virtuoso. Orar, lleno del Espíritu Santo, hacer discípulos, predicar el Evangelio, orar, siendo lleno del Espíritu Santo, es esto, anunciando el Evangelio del reino. El Evangelio son buenas nuevas acerca de algo. ¿Qué algo? El reino. ¿Qué es lo que es reino? Gobierno. ¿Qué tipo de gobierno? Divino. ¿Para quién? Para tu vida, para mi vida. ¿Para quién más? Para tu esposa, para tu esposo. ¿Para quién más? Para los hijos, para los padres. ¿Para quién más? Para el vecino, para el profesional, para el obrero, para el que usa hojotas, el que anda en tractor, el que está en la mina y aquel que está operando, el cirujano. Reino, gobierno de Dios, sí, todos lo necesitan. Yo, tú, cada uno necesita. ¿Qué cosa? El gobierno, la divinidad de Dios. Entonces cuando Cristo predicaba el Evangelio del Reino, provocaba en la gente definición. La gente se tenía que definir. Hoy día tenemos muchos simpatizantes, pero pocos definidos. Ahí está el problema entonces. ¿Por qué no crecen los grupos de hogar? Porque hay muchos simpatizantes,
Y hay poca gente determinada en hacer la voluntad del Señor. Yo delante le decía, parece que a ti te decía, o a alguien le decía, de que qué precioso sería. No estamos buscando gente que esté acabada en todo, no. Pero qué precioso sería si nosotros tenemos en este momento un poco más de 30 iglesias en casa. Si tuviéramos 100 iglesias en casa. ¿Qué significa eso? ¿Se podrá hacer? Claro que sí. ¿Qué se necesita entonces? Que la gente se decida a trabajar y abrir su casa y decir, yo abro mi casa, listo, voy a golpear puertas. Vecina, ¿quiere que ore por usted? ¿Que ore por mí? Vecino, quiero bendecirlo. ¿Bendecirlo? ¿Qué es lo que es eso? Me hablas de la bendición y ahora me permite orar por usted. ¿Hay algún enfermo aquí? No cuesta mucho. El problema es que la gente se ha acomodado en un evangelio elitista, en un evangelio cómodo, en un evangelio hedonista, todo para mí, pasarlo bien. ¿Qué pasa con la gente que está llorando? ¿Qué pasa con esta gente que se está muriendo? ¿Dónde van ellos? ¿Sabemos dónde van? ¿Tenemos certeza dónde van? El otro día fui a Machalí, justamente donde está mi hermano que falleció, el hermano José Cantillano. Fuimos al llano de Machalí. Había un grupo de gente allí, familiares, todos ellos. Después José, hijo, me invitó para allá porque quería que fuera a orar por su mamita. Fui para allá y estaban varios familiares allí. Hicimos un reencuentro con Cristo. ¿Y sabes qué? Lloraban delante de Dios. Yo con lo poquito que sé de guitarra hice unos acordes. Y sabes que una presencia del Espíritu Santo de Dios allí. ¿Y qué provocó en ellos? Paz. Él me escribió ayer y me decía, ¿sabe, Pastor Adolfo, que mi mamá ha dormido bien toda la noche? Antes no podía conciliar el sueño. Lo que pasa es que el mensaje del reino de Dios tenemos que predicarlo en todo lugar, porque es el mensaje cristocéntrico. Es el mensaje que define a la gente. La gente precisa definirse, la gente necesita que le hablemos de Cristo y de su mensaje, no de lo que yo creo, no de mi mensaje, no de mi parecer, que tengo muy buenas intenciones y que a veces no quiero que la gente sufra, pero está sufriendo porque está en pecado. Hay que decirle, ¿sabes que tienes que arrepentirte? Entonces cambia, porque el mensaje del reino jamás Cristo lo abarató. Por eso yo siempre digo, este mensaje no es popular. No es popular. El evangelio popular, ¿sabes cuál es? Vengan a Cristo, que Cristo lo va a hacer feliz. ¿Dónde sale que Cristo lo va a hacer feliz? Ven a Cristo, solamente no tienes que hacer nada, solamente levanta tu mano y acéptame como Salvador personal. ¿Dónde sale eso en la Escritura que tenemos que aceptarlo nosotros a Él? Nosotros somos los perdidos, Él tiene que aceptarnos a nosotros y cuando nos acepta nos define primero. Venir en pos de mí. El que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo. El que no deja padre y a madre, demandas. Mateo, sígueme. No le dijo, Mateo, ¿me quieres seguir? Mateo, sígueme. Zaqueo, baja. Yo voy a tu casa hoy día. Pedro, Andrés, dejen las redes. Los haré pescadores de hombres. La pregunta es, ¿qué evangelio se predica en los tiempos que estamos viviendo cuando la gente quiere que le digamos la verdad? Tiene que ser el evangelio del reino de Dios, queridos. Entonces, primero, pasión por Cristo, entender bien la visión, porque Él quiere que ninguno se pierda. Oramos, estrategia, relaciona firme, estrategia y la acción. Pero la acción tiene que ir con fuego, con ganas, con deseo, con convicción. Si yo no tengo convicción para transmitir lo que creo de Cristo Jesús revelado, del contenido que está en mí, entonces necesito orar, pues hermano. Necesito estar ahí. El mensaje del reino de Dios produce definición, no simpatizantes. Otra cosa más, el mensaje del reino de Dios produce discípulos, no creyentes, porque todo el mundo cree. Pero un discípulo es aquel que cree lo que Cristo dice, pero hace lo que Cristo manda. Discípulos. ¿Qué es lo que son discípulos? La palabra griega es matete, que significa alumno, un aprendiz, una persona que es enseñable. Provoca discípulo. La palabra discípulo
está más de 250 veces en el Nuevo Testamento. La palabra creyente como 12 veces, la palabra cristianos 3 veces. La primera vez fue en Antioquía. Y la palabra discípulo más de 250 veces. A ver. O sea, ¿qué somos? ¿Somos creyentes o somos discípulos? Hay creyentes que no son discípulos. Un discípulo sí es un creyente. Pero hay muchos creyentes que no son discípulos porque no obedecen a Cristo, no obedecen a sus pastores, no obedecen a sus líderes, hacen lo que se les da gusto y gana. Y dicen, somos cristianos. Te quiero decir que no. Te quiero decir que no. El mensaje del reino tiene que definirte y tú tienes que hacerlo evolutivamente, con voluntad de decir, sí Señor, yo me rindo ante ti, porque esto no lo había entendido. Entonces, el mensaje del reino produce definición, produce discípulos. El mensaje del reino, ¿qué más produce? ¿Qué crees tú que produce? Produce iglesia, produce cuerpo. Qué cosa más tremenda. Entonces, lo que tenemos que proclamar, lo que tenemos que predicar es el mensaje del reino de Dios. A ver si me ayudas tú. Dice, produce discípulos, produce vidas transformadas, Amén. Produce milagros y sanidades, produce confrontación con las Eso tinieblas, es tremendo. produce iglesia. Después de 3 años queda establecida la iglesia con ancianos, pastores, de los que se habían convertido hace 3 años. Estudiosos de la Biblia indican que esta iglesia, que fue la iglesia de Éfeso, ¿no? Sí. Tenía alrededor de 20.000 miembros. Decimos que el reino produce discípulos. El término creyente, lo que tú dijiste recién, el término cristiano, el término convertido, conversión lógicamente está. La pregunta es, ¿convertirse en qué? En discípulo. Lo que aparece más en el Nuevo Testamento es el término discípulo. Aparece más de 250 veces. Amén. Entonces, todo esto lo habías dicho porque te lo sabes de memoria. Sí, pero mira, produce milagros y sanidades. Hechos 19, 11 y 12, y después dice que produce confrontación con las tinieblas. Te voy a recordar algo. Cuando Pablo va a Éfeso, hay una confrontación con las tinieblas allí. Recuerden que estaba la diosa Diana allí. Y adoraban a la diosa Diana. Los plateros, los que hacían todas las figuras, se les acabó el comercio. Cuando llega Pablo allí, fue una revolución. Entró en las sinagogas y anunció el evangelio del reino de Dios. La gente se definía. Pero ¿sabes tú que la gente que practicaba ocultismo trajo todas sus cosas? Esa bruja, esa hechiza, trajeron todas las... ¿Por qué? Porque el mensaje del reino de Dios confrontó a las tinieblas. Esto es glorioso. Este tiempo que estamos viviendo, ¿ustedes creen que la iglesia no tiene poder? La iglesia tiene poder. Si seguimos orando, va a ser una riqueza tan grande, donde yo siempre lo digo porque lo creo con todo mi corazón, que niños van a orar por los enfermos y los enfermos van a ser sanos. Mujeres, hombres, adolescentes, jóvenes. Y gente va a ser liberada. ¿De qué cosa? De las tinieblas, de los demonios. Y trajeron todas las cosas donde ellos practicaban la magia y el ocultismo y todo lo demás. Lleno de libros. Yo me imagino aquí en una cancha de fútbol poner todo al medio ahí. En medio de la cancha. Y dice que eran 50.000 piezas de plata el valor de todos los libros. Y los expertos dicen que hoy día eran más o menos $1.000.000 que se estaba quemando. Era plata, había dinero. ¿Por qué? Porque el mensaje del reino confrontó a esa gente. Confrontación con las tinieblas. La gente se convirtió completamente. Hoy día tenemos gente bruja que se ha convertido. Sí. Hay gente que da testimonio y dicen, yo era tal persona y yo quería ser el mal agente, que se dio toda la cosa, pero ahora Cristo, es tremendo lo que hace Cristo entonces. Entonces, ¿en qué iglesia creemos en este tiempo? En una iglesia restaurada. Y no solamente restaurada, sino que renovada. Una renovación. Lo que nosotros precisamos es ser renovados constantemente. Las iglesias en casa tienen que
seguir siendo renovadas constantemente, cada discípulo, cada mujer, cada matrimonio, los jóvenes, las señoritas, los adolescentes, los niños, los sacerdotes del hogar, que son pastores familiares, que son educadores, que son padres y maestros de sus hijos, renovados, porque tienen ellos la responsabilidad de ser cabeza de su esposa y lógicamente de sus hijos, y juntamente con su esposa son la autoridad de sus hijos. Todo eso, ¿dónde está? Está en la palabra del Señor. Y si está en la palabra del Señor es para que nosotros la empecemos a practicar. Entonces vamos a predicar el Evangelio. Hay que abrir otros hogares. De verdad que queremos que luego se abra todo esto y que pasemos a la etapa 3, a la etapa 4, a la etapa 5 y volvamos a las iglesias en casa presenciales y también en la parcela, juntarnos, ahí abrazarnos, bendecirnos, seguir adelante como pueblo, como familia, cantar juntos, cántico nuevo, cánticos en el Espíritu, profetizar, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, discernimiento espiritual, o sea, que haya movilidad cada vez más. No podemos perder la familiaridad, porque a veces podemos caer en el individualismo con tanto quedarse en casita, nada más cómodos allí y viendo cualquier cosa. Entonces necesitamos seguir siendo la familia que Dios quiere que seamos. Amén. Amén. ¿Algo Amén. más? Estaba pensando en que hay algunos estudiosos del Apocalipsis, de todo esto, dice que la verdad es que siempre han habido terremotos, siempre han habido tsunamis, los volcanes y todas estas cosas, ¿no? Siempre han habido, dicen. Pero en este momento está acelerándose todas estas cosas, o sea, hay más terremotos, hay más guerra, hay más de todo. Pero yo estaba pensando, Señor, todas estas cosas que tú nos has prometido en una iglesia restaurada, dice, produce milagros, sanidades, confrontación con las tinieblas. Este lado del camino va a seguir también avanzando con más milagros, con más restauración, con más vidas cambiadas. Eso tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que hemos vivido muchos milagros, hemos vivido muchas cosas, pero Dios va por más, Él quiere más de ti, más de mí, Él quiere más acción de nosotros, vamos por más. No nos quedemos, ni los que tenemos 60 y tanto, ni los de 70, ni los de 80 años, no nos quedemos. Seamos como aquellos antepasados que dijeron, danos este otro monte, dame este otro monte. Yo creo que Dios va a hacerlo y lo hará. Dios es el Dios que cumple promesas, que su plan no corre ningún peligro, porque Él lo hará. La idea es que estemos nosotros, tú y yo, dentro del plan. El Señor nos ayude, qué lindo. La próxima clase seguramente vamos a hablar de lo que es realmente un grupo de hogar. Así que les pedimos a todos los obreros que se conecten, porque vamos a compartir esto y vamos a animarles, vamos a ordenar algunas cosas también que seguramente a veces se nos van, pero vamos a ir haciendo lo que el Señor nos diga que tenemos que hacer. La iglesia primitiva se movía a pesar de las persecuciones, Sí. a pesar de los dolores, a pesar de las muertes, donde los hijos quedaban sin padres, donde los esposos quedaban sin esposa, donde las esposas quedaban sin esposo. La iglesia nunca se detuvo. La iglesia siguió caminando. La iglesia siguió funcionando. Como alguien sacó este eslogan tan lindo, la iglesia no se detiene. No sé si fue Claudio, Rodrigo o alguien por ahí. La iglesia no se detiene, Rodrigo. La iglesia no se detiene. A pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas, en las pruebas, el cristiano sigue caminando. Nada lo detiene para predicar.
Oh, gloria, oh, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, oh, aleluya, la iglesia sigue predicando. Cada día más, cada día más. Yo te animo, hermano, hermana. Tú tienes palabra. Tú tienes mucho que entregar. Anda. Golpea puertas. Sale con un megáfono. Sale con algún equipito por ahí. Pon música fuerte. Habla a los vecinos. Haz una locura. Pablo era un loco. La locura del querigma de la predicación. La gente tiene hambre. Necesita que tú le hables. Te bendecimos. Gracias, Señor, por tu verdad. Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor.